El inicio del final, así se llama el título, el inicio del final, parte 1. Y usted, ¿cómo que inicio del final? De la parte final de lo que toca en este mundo. Ahora vamos a llegar, o estamos ya llegando a esta gran profecía de Jesús que trata acerca de los últimos días antes que regrese el Rey de Reyes y Señor de Señores con todo poder, con toda gloria y con toda majestad. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Y pues nos toca el día de hoy ver el capítulo 13 de Marcos, y es un pasaje al que se le llama el discurso del Monte de los Olivos. Sencillamente porque Jesús pronunció este discurso cuando estaba justamente sentado allí en este Monte de los Olivos. Esto más o menos podríamos decir que ocurrió, este discurso, un par de días antes de su crucifixión. Y al estar con ese pendiente, con esa preocupación, si se quiere, sobre el destino que le esperaba a esta ciudad amada, porque era una ciudad amada, Jerusalén. Y entonces él demuestra aún su gran amor. Fíjense lo que vamos a ver, algunas cosas importantes el día de hoy. Versículo 1 del capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio y qué luces tan extraordinarias y qué lujo. Mira las columnas de mármol y mire el escenario y mire ese teclado. ¡Wow! Es para tu gloria, Señor. No es cualquier tecladito, no es Casio, por si acaso. Es Korg, es Yamaha. Y no solamente eso, tiene lo máximo, Señor. Y las luces lo acaban de traer de Alemania, Señor Jesús. O lo último en tecnología LED. Pero no solamente eso. Mira las sillas que están ahí. Cuando es invierno tienen calefacción. El botoncito rojo te calienta. Y cuando es verano también te enfría. Prendes el botoncito celeste y va a enfriar y no te vas a sentir. Y mira qué clima y qué aire central que hay. Estoy diciendo tal vez exagerado, pero quiero que entiendan, porque eso es lo que estaban diciendo. Mira qué tremendo. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Porque si eran grandes. Imagínense, dice que una columna de esas llegaban a medir hasta 50 metros de alto. Imagínense si no eran grandes. Ahora son grandes. Imagínense en esos tiempos. Estamos hablando de ¿qué? ¿15 pisos? Aproximadamente. Dígame, 15 pisos no es bajo. Es grande, ¿sí o no? Imagínense en esos tiempos, donde las casas no eran tan altas. O sea, ¡wow! Se veía enorme, ¿no? Entonces, mira. Entonces Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Y como que no les gusta el otro, porque dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¿Cómo? Porque el hombre está que, por lo que, no, ¿cómo es posible? Ya me imagino la cara de asombro que deben haber puesto los discípulos. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos. Recuerden que era un círculo de confianza, sobre todo. Al parecer los habían elegido ahí, ¿no? Pedro y Juan pues eran muy cercanos. ¿Cuándo serán estas cosas? Así en confianza entre nos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad
que nadie os engañe. Que nadie te dé gato por liebre. ¿Entienden esa frase? ¿Sí? Ah, qué bueno. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿Y cuántos van a venir? Muchos van a venir. ¿Y a cuántos van a engañar? A muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principios de dolores. ¿Qué pasa? Son estos. No es el fin, son los principios de dolores. Como una mujer cuando está embarazada, cuando comienzan las contracciones, ¡pac!, viene una, a la hora, ¡pac!, otra, ¡ah!, pero no es seguido. ¿O sí? ¿Verdad que no? Igual es esto. No la primera contracción, ya llévame al hospital. No, todavía, espérate. Son principios de dolores. Cuando esto ocurra, son principios de, pero todavía no es el fin. Bien claro, ¿no? Muy claro. En el pasaje anterior, nos habíamos encontrado a Jesús dentro del templo. ¿Recuerdan ustedes? Que estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Y allí estaba mirando cómo las personas estaban depositando sus ofrendas y expresa esa admiración por esa viuda pobre que echó todo lo que ella tenía. Se despojó de todo y se lo dio. Esta mujer y esa acción que realizó han quedado pues recogidas en las escrituras de la palabra y hasta el día de hoy sirven de mucha inspiración a muchos de nosotros como creyentes, como cristianos. Y ahora al comenzar este capítulo 13, volvemos a encontrar a Jesús otra vez sentado, pero en esta ocasión ya no está frente al arca de las ofrendas. Ahora se encuentra en el monte de los olivos frente al templo. No está dentro del templo, está fuera del templo, está en el monte de los olivos. Y desde ahí está mirando juntamente con sus discípulos, pues, la ciudad. Pero estaba frente al templo, era evidente que tenían que estar viendo el templo. Viendo al templo, observando la majestuosidad de esa construcción. Pero también, imagínense que sobresalía sobre todas las demás construcciones. Nadie se le podía igualar. Esa era algo espectacular. Y en aquellos momentos, los discípulos, pues no pudieron ocultar su admiración. O sea, ya no se aguantaban. Entonces, tuvieron ellos que hacer algo. Y aquí es donde entramos en tema, ¿verdad? Entonces, ¡qué tremendo! Mira qué extraordinarias esas piedras. ¡Wow! Es que lo hicimos para la gloria de Dios, dirían los rabinos. Y los fariseos, es que Dios se merece esto. ¿Sí o no? He tenido la oportunidad de ver en algunas iglesias que a veces los músicos exigen que la iglesia le compre lo último en teclados, porque Dios se merece lo mejor. ¿Acaso Dios lo toca? Es para que el hombre ahí se pavonee, ¿no? Que está tocando, wow, y se eleve y todo lo demás. ¿Hay que comprar? Sí. Pero no tienes que irte a los extremos. Porque lo que Dios está viendo es con qué corazón tú le estás dando esa alabanza y esa adoración al Señor. Imagínense cuando estaban, mira, este edificio qué extraordinario, y que Jesús venga y les diga, si eso va a ser destruido. Y los dijo en unas palabras como para que no les quede ni duda, para que no ni siquiera piensen que está hablando metafóricamente o que es meramente un simbolismo. Y yo estoy seguro, amados hermanos, yo estoy seguro
que a Jesús le hubiera gustado expresar su admiración por aquel templo tan hermoso, de la misma manera que había alabado la acción de aquella viuda que había dado todo de sí, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Pues no lo pudo hacer por una cuestión clara. ¿Por qué? Porque todo aquello que hagamos para la gloria de Dios, por pequeño que sea, va a perdurar en la eternidad y aún se va a multiplicar, mientras que de otra manera será destruido y va a desaparecer sin que quede memoria de ello. Ese no era el templo de Salomón, recuerden. El templo de Salomón ya había sido destruido. Pero él sabía, Jesús conocía qué clase, qué calaña, dicen ahí en mi país, de gente y de líderes estaban gobernando, estaban dentro del templo. Y entonces, evidentemente, Dios no mira los edificios, mira el corazón. Si el corazón de los que estaban dentro del templo, de los que eran las autoridades, los que eran los pastores de todo el pueblo de Israel, estaba contaminado, todo ese edificio no valía ¿qué? De nada. No tenía valor. No para Dios. Para el hombre tal vez sí. No para Dios. Así que eso es. O sea, no podemos impresionar a Dios con cosas como ellas, con cosas materiales. Es imposible. Pero antes de analizar el contenido profético que existe, debemos percibir el profundo dolor que en estos momentos estaba inundando el corazón de Jesús al pronunciarlo. En el Evangelio de Mateo, hermanos, nos encontramos unas palabras introductorias de Jesús que nos van a dar una idea de esto, porque a veces solamente se lee esa parte de Marcos, pero siempre es bueno ver los pasajes paralelos, y en este caso Mateo, que habla sobre el mismo tema. De hecho, los evangelios sinópticos siempre casi todos se parecen, entonces siempre vamos a encontrar cosas similares. Vayamos a Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén. Y usted se da cuenta, empieza con un signo de admiración. Hay algo emotivo que está con la forma como le está diciendo Jesús. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué pasó? Y no quisiste. ¿Cuántas oportunidades te he dado a ti? Y no quisiste. Y al contrario, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con estas frases que acabamos de leer, hermanos, queda de manifiesto el profundo amor de Jesús por Jerusalén. Y de alguna manera esa lucha apasionada que él había insistido una y otra vez para poder ganarla para su reino. Y hermano, lo ilustra con una imagen sacada del Antiguo Testamento cuando Dios encuentra a su pueblo en el desierto y lo cuida como un ave que revolotea sobre sus polluelos. ¿Recuerdan ese pasaje? Y despliega sobre ellos sus alas para poder protegerlos. Deuteronomio 32 está para mis hermanos que están tomando nota. O Isaías 31 también está ahí. Jesús está aplicando aquí la bondad poderosa de Dios mismo para poder obrar, para poder hacer o intentar una y otra vez el atraer a la gente, pero no quisieron. Y entonces ahí podemos sacar una lección, que a pesar del esfuerzo que Dios haga, si el corazón del hombre no se inclina hacia Dios, no podrá ser salvo. Pero a veces, en algunos momentos se dice, ahora, sobre todo hace unos años, unos cientos de años, se habla de un término de la gracia irresistible. Jesús mismo estaba mostrando su amor para ganar al pueblo de Jerusalén y no pudo, porque el hombre puede resistir. Pero ahora se habla que con la gracia irresistible, pues no, nadie, todo el mundo será salvo, el que Dios ha predestinado a ser salvo.
Por eso que hay que tener bastante cuidado con lo que escuchamos, con lo que se enseña, con lo que está por ahí merodeando el medio ambiente. Y aquí vemos, de hecho, ese gran amor. Esta bondad se dirige al libre albedrío de esos polluelos. Pero estos rechazaron, por eso dice, pero no quisiste, no quisiste. Yo quise, tú fuiste el que no quiso. Así que Jesús tuvo que anunciar lo mismo que los profetas en la antigüedad, lo que ya habían dicho respecto al pueblo de Israel. Vuestra casa os es dejada desierta. Mire Jeremías 12:7, hablando de esta profecía, de cómo iba a quedar Jerusalén. Porque no quisieron. Ojo, Dios quería. Ellos no quisieron. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Pero aquí hay algo también importante que debemos entender, que no podremos entender correctamente lo que Jesús estaba diciendo si primero no nos damos cuenta del dolor que inundaba el corazón de Jesús al pronunciar estas palabras. Jesús no hubiera querido pronunciar esto, pero eso era lo que iba a ocurrir, producto de la desobediencia, producto del rechazo de ese pueblo. Cuando mucha gente dice, yo no creo que un Dios de amor va a mandar al infierno, no se da cuenta que es el hombre mismo el que está cavando su propia tumba, porque está rechazando a Dios. No crea que Dios lo dice alegremente, no, tú no, vete, vas al infierno. Y muy contento, no es así. Lo va a hacer con dolor, pero lo va a hacer con firmeza, porque Él es justo. ¿Cuántos entienden que Dios es justo? Claro. Este pasaje, les había dicho, tiene carácter profético, por eso se llama el inicio del final. Es carácter profético, por lo que debemos tener en cuenta algunos principios fundamentales para la correcta interpretación. Porque jamás podremos nosotros interpretar, hermanos, acontecimientos futuros con la misma claridad con la que podemos analizar historia de la Biblia o doctrinas plenamente reveladas. Así que siempre esto hay que hacerlo con bastante cuidado. Y esto nos debe llevar a evitar posturas excesivamente dogmáticas, porque a veces las hay. Y eso, pues, muchas veces van sesgadas hacia ciertas creencias. Pero Dios no nos llama a eso. Tenemos que entenderlo en su real contexto, como el Señor quiso darnos a entender. Dios nunca nos ha dado una profecía, y quiero que lo sepa bien, para poder satisfacer nuestra curiosidad. Porque hay muchos curiosos, pero jamás Dios ha dado una profecía para satisfacer ninguna curiosidad de nadie. Y por supuesto no nos proporciona todos los detalles de lo que va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, es una gran equivocación, por ejemplo, el poner fechas a los eventos anunciados. Es terrible, puesto que este no es el propósito por el cual las profecías se han dado. He tenido la oportunidad de ver mucha gente que da fechas de una y otra cosa. Los testigos de Jehová, pues eso ya hace demasiadas fechas. Pero aún dentro de las iglesias que se dicen cristianas, han dado fechas. ¿Recuerdan el año 2000? ¡Wow! No. ¿Cuántos eran cristianos ya antes del año 2000? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Algunos no, pues, pero algunos sí. ¿Pero no se acuerda que había muchas fechas? No, daban fechas. No, que el 2000, que esto y que el otro y que no sé cuánto. Y pasó el 2000. Creo que me equivoqué. No. Luego con el calendario maya también no se acuerdan que también. Y hasta algunos que eran de iglesias dice cristianas. No. Entonces, la profecía que encontramos aquí, hermanos, trata de principios generales que han de regir durante el periodo que se inició con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. No es que se iba a iniciar, sino cuando eso ocurre con la ascensión de Jesús, comienza a ocurrir todo desde aquí hasta que Cristo venga
por segunda vez. Así que los anuncios que vamos a estudiar probablemente no van a seguir un orden rigurosamente cronológico. Y quiero que lo entienda así. Porque a veces el entender que es cronológicamente están esperando esto, y no es cierto. Estas profecías, ¿sabe qué? Tienen el propósito de poder darnos consuelo y de poder darnos seguridad en medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes, en medio de las circunstancias difíciles que pueden presentarse en nuestro entorno. Y se lo voy a decir de la siguiente manera, para que entienda usted. A ver, ¿a cuánto le gustan las películas? A ver, ¿les gusta o no les gusta? Ok, supongamos una película de un drama. Y se sienta usted a ver la película con alguien que ya vio, la vio completita. Y en esos momentos ve una escena tan dramática en el cual de repente el padre lo secuestraron. Y usted dice, ¡ah! ¿Y ahora qué va a hacer? Y tiene 5 hijos ahí. Y la esposa no sabe hacer mucho. Y ahora lo van a matar y comienzan a especular. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo van a vivir esos niños? ¿Y cómo va a terminar? Y ahora hasta se comen las uñas y esto. Pero el que está al lado suyo le dice, no te preocupes, que no termina así. El final es mucho mejor que esta escena que estás viendo. ¿Sí entiende? Entonces, así es Jesús. Te da un toque, te dice, esto va a pasar, pero tú tranquilo, porque yo sé cuál es el final. Entonces, esto te da ¿qué? Consuelo. Esto te da seguridad, porque estás al lado tuyo, está alguien que sabe el final y sobre todo tiene el control sobre el final de las cosas. ¿Cuántos entienden esto? ¿Se da cuenta que es diferente? Entonces, lo que hace a través de esta profecía nos exhorta a velar, nos exhorta a estar atentos y a estar preparados para la venida de nuestro Señor. Y vamos a ver el tema de esta profecía. El Señor hizo pues un anuncio sobre la destrucción del templo que pues sorprende a los discípulos. Y no solamente lo sorprende, sino que despierta ese interés para saber cuándo iba a ocurrir. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de todas estas cosas que han de cumplirse? No sé si ustedes percata algo, si es observador. Mire, porque si observamos la pregunta de los discípulos y la respuesta del Señor, nos daremos cuenta de que no estaban hablando únicamente de la destrucción del templo. Atentos a eso, no estaba hablando solamente de eso. En el Evangelio de Mateo encontramos la misma pregunta un poco ampliada. Fíjense lo que dice Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense, o sea, el fin de esta era no solamente está hablando del templo. ¿Comprende ya? Captan la idea. Entonces aquí la pregunta está ampliada, entonces podemos entender mucho mejor. Tal vez a nosotros nos cueste entender, hermanos, las implicaciones del anuncio de Jesús. Pero para un judío, en aquellos días, la destrucción del templo, ¿sabe lo que significaba? Que el templo sea destruido significaba necesariamente el fin del judaísmo, tal como se había conocido hasta ese momento. Porque si no hay templo, ¿dónde presentan los holocaustos? Eso se tenía que hacer en el templo. Si no había el templo, ¿dónde llevaban sus ofrendas? O sea, todo el sistema, ¿verdad?, del judaísmo finalizaría. Entonces era una situación grave, porque el templo no solamente mantenía unida a la nación como tal, sino que además era el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Si no había templo, ¿dónde ocurriría esta acción? Allí era donde realizaban los sacrificios que servían para poder hacer la expiación de los pecados del pueblo. Allí era también donde todos los israelitas acudían para celebrar las grandes fiestas nacionales. La religión judía perdería el sentido de ser si es que no existía un templo. No sé si ustedes comprenden eso.
No es lo mismo que ahora se cae un terremoto, se destruye este edificio. Pues buscamos otro edificio que alquilar. Pero para ellos no era lo mismo. Los discípulos entendieron que esto de destrucción del templo les llevaría a un orden completamente nuevo y que ellos asociaron lógicamente con pensamiento judío con la venida de la gloria del reino de Dios. O sea, si se va a destruir el templo, es que Dios viene. Es que ahora sí viene. Una conclusión parecida sacaron aquellos judíos que escucharon la predicación de Esteban algunos años después. ¿Recuerdan Hechos 6? Vamos a Hechos 6, capítulo 13. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Por supuesto que ellos cambiaron las palabras de Jesús y también las palabras de Esteban, porque el Señor nunca dijo que Él mismo iba a destruir el templo. ¿Verdad que no? Sin embargo, sí que era cierta la deducción que sacaron. Cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. ¿Y cómo? Pero si eso lo hemos tenido durante toda nuestra vida, todos nuestros ancestros, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mi tatarabuelo, toda mi familia. Y ahora viene a cambiar. ¿Cómo es esto? Y muy probable es que los discípulos no entendieran, hermanos, en ese momento la dimensión total de este cambio que iba a llevar aparejada a la destrucción del templo. Sin embargo, intuían que había algo muy grande y por eso asociaron la venida del reino de Cristo y el fin del periodo. Por eso decía, y el fin de la era. Ellos asociaron que cuando se destruye el templo tendría que ocurrir algo extraordinario. ¿Qué cosa? ¿Qué tan extraordinario podía ser? Pues el fin de la era. Eso es lo que estaban pensando en su pensamiento. Nosotros ahora, con la revelación que tenemos, mucho más amplia, mucho más completa en el Nuevo Testamento, pues hemos llegado a entender que todo aquello que los israelitas pensaron, ¿saben qué? No era así. Que habían entendido mal las cosas. Ahora, ¿por qué? Si bien es cierto, ya no hay un templo, ¿o existe el templo? No, pues ya no. Lo único que queda, ¿saben qué? Si usted ha visitado ahí Israel, el único que queda es el muro de los lamentos. Un pedacito de templo, eso es todo. Ya no hay el templo, eso fue destruido. Entonces, pero ya no presentamos sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora esos sacrificios que se presentaban en el templo han sido sustituidas por el sacrificio perfecto y único de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Sí, lo dice Hebreos 9, ¿verdad? Ahí está, muy claro. Entonces, nuestro punto de unión como pueblo de Dios ya no está también en ningún lugar físico en la tierra, sino está en una persona. Somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. No dependemos entonces de estar unidos en un solo lugar geográfico, como ellos sí lo estaban. Lo que pasa que ellos solamente eran los únicos, se creían nadie más. La única Coca-Cola en el desierto. No, ellos solamente los escogidos, pero ellos no contaban con que el Señor iba a quitar su rostro sobre ellos y los iba a girar hacia el pueblo gentil, que somos nosotros. Y entonces la iglesia, imagínense, habría un lugar para que cupieran todos los que estamos acá, los que están en otro lugar, de todos. Imagínense que todos fueran a un lugar. ¿En qué lugar se pudieran reunir? Dígame, ¿en dónde? Si en el África nomás dice que hay reuniones, ¿verdad? Los domingos que de millones se reúnen. ¿Cuántos hermanos se congregaron? 1 millón, otro 500,000, imagínense. Un lugar físico. ¿Qué capacidad tiene el Azteca? Ah, buen número, pero no suficiente. Le pregunto porque le va a la América, dice, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿usted cree que el Azteca sería suficiente para que todos los cristianos, ¿verdad?, de México se reunieran en el Azteca? Pues no, y es el lugar más grande, yo creo que existe acá, ¿no? ¿O hay otro más grande? Pues es el más grande. Imagínense, no hay.
Por eso, ahora nosotros no dependemos de estar unidos en un lugar físico, sino que estamos unidos por haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, y ahora todos somos integrantes de un cuerpo, el cual la cabeza, ¿quién es? Cristo Jesús. Así que, definitivamente, este relato deja claro que los discípulos tal vez estuvieron incómodos, muy incómodos por la forma como Jesús estaba dando a conocer las cosas. Había limpiado el templo. ¿Recuerdan ustedes la limpieza que hizo? Pues lo había limpiado, los había reprendido, los había condenado a los dirigentes del templo por todas las cosas que habían estado haciendo. Es evidente que los discípulos estaban convencidos de que había sido demasiado duro. Y Jesús como que bájale tantito, ¿no? Y entonces están tratando, en ese intento de aclarar las cosas, están tratando de sacarle alguna explicación, si se quiere, acerca de lo sucedido allí en el templo. Porque pues nadie ha hecho lo que tú estás haciendo. Vienes, pues le echas a perder el negocio, limpiaste el templo, echaste a perder. Ahora ya no hay mordidas, por eso están bien amargos estos. Mira, ¿les necesitas quedar mal a los escribas, a los fariseos, a los herodianos y a los saduceos? O sea, no, nadie pudo contigo. Llegaste a Jerusalén, miraste cómo estaba y te saliste, y ni siquiera te quedaste. No tuviste la cortesía de quedarte. Porque a veces lo vemos así. Porque no se quedó en el templo, dice que salió y durmió afuera y regresó. Recuerden, y en el camino se encontró con la higuera. Pero todo esto el Señor sabía por qué lo estaba haciendo. Por ello es que hacen que se fije. Entonces, Jesús, mira, confrontaste a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos, que son la cabeza del judaísmo, pero te estás pasando por alto algo. Te estás pasando por alto. Mira, por su gran esfuerzo de ellos, mira el tremendo edificio que hay. Mira, dime si no tiene sentido de que ellos aman a Dios, le han dado lo mejor a Dios. Mira esos edificios. Porque el hombre piensa que darle lo mejor a Dios es meramente económico, material, dinero. Bueno, ¿o no es cierto? Pues sí. Mira qué piedras con las que han sido, no es cualquiera. Mira esas piedras. Fíjense, miren, vamos a ver. Versículo 1, ¿no? Vamos a Marcos 1, dice: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Cuando damos inicio hoy, habíamos estado, o les hice notar rápidamente la admiración de aquellos discípulos que ellos sentían por el templo que Herodes había mandado construir en Jerusalén. Y Flavio Josefo es un historiador de esa época, y él describe de la siguiente manera, fíjense para que tengan una idea del templo. Dice: toda la fachada era de piedra pulida, tanto que su perfección, para quienes no lo hubieran visto, era increíble, y quienes lo veían, era una cosa de gran maravilla. Se quedaban para, wow, esto nunca lo hemos visto. En realidad el templo de Herodes, recuerden, era una de las grandes maravillas del mundo del primer siglo, hermanos. Entonces sobresalía imponente en medio de la ciudad, una fachada preciosa, grandes piedras de mármol, estaba adornado con oro, algunas estaban recubiertas de oro, es decir, todo el edificio era espectacular. Si ahora con las medidas que les dije hace un momento es espectacular, imagínense en esos tiempos, pues era no, lo máximo. Y Josefo nos dice que algunas de aquellas piedras eran de 12 metros o más de 12 metros de longitud, 5 metros de altura. Imagínense, piedras enormes, ¿verdad? E incluso dice que había una enorme piedra de 60 metros de longitud que aún no ha sido encontrada el día de hoy. Pero se han encontrado una que mide un poco menos, 42 metros. Y yo les pregunto, ¿cómo pueden haber movido una piedra de 42 metros?
O sea, era una ingeniería bastante avanzada para sus tiempos. Entonces, dieron lo mejor para el Señor. No sé si están captando la idea. Dieron lo mejor, pero no de perfecto corazón. Y eso marca toda la diferencia. Se demoraron 9 años para construir. Utilizaron 9,000 hombres, más de 9,000 hombres. Entonces, durante esos 9 años para hacer esa construcción, 9,000. Las grandes constructoras acá que levantan grandes edificios, ¿ocupan 9,000 personas por lo menos? Imagínense. Pero ahí ocuparon 9,000. Y durante 9 años. O sea, impresionante definitivamente. Sin embargo, cuando los discípulos le llaman la atención a su maestro, mira, qué arquitectura, qué moldes, qué templo tan extraordinario. Y seguro dijeron, ahora Jesús va a tener que darnos la razón. Porque pues todos nosotros nos ha costado. Todos nosotros hemos dado para que levanten ese gran templo. Pero recibieron una respuesta muy diferente a lo que ellos esperaban. Como ya hemos considerado en otras muchas ocasiones, Jesús no considera las cosas por su apariencia, sino que Él mira el corazón de las personas. Para Él, aquella hermosa construcción, hermanos, no lograba ocultar la maldad de la nación entera, ni de los líderes religiosos. Recuerden que les dijo, guarida de ladrones. O sea, la belleza del templo no podía ocultar lo que había dentro de sus corazones. Así como a veces algunas personas no llegan a la iglesia, están perdidos, pero un día llegan a la iglesia y se acuerdan de que cuando hace tiempo se congregaban tenían que dar diezmos, y vienen con un diezmo y dice, traje mi diezmo para el Señor, y quieren que con eso, ya digo, wow, me voy a tener que callar, no voy a revelar sus pecados porque trajo su diezmo. Están muy equivocados. Están muy equivocados. Quisieron impresionar al Señor, pero esa belleza no logró ocultar el corazón sucio, podrido y malvado que había en estas personas. De hecho, tampoco el rey Herodes, quiero que lo sepan, que fue el que mandó construir este templo, no mandó construir este templo porque él estaba preocupado por la gloria de Dios. Claro que no, sino que fue una medida política. Por eso es un grave error el meter política dentro de la iglesia. Pero eso había pasado. ¿Por qué? Herodes se quiso congraciar con todo el pueblo y les mandó construir su templo. Entonces no había honra para Dios. No quería la gloria de Dios. Era un hombre que estaba buscando sus propios intereses. Jesús respondiendo, versículo 2, capítulo 13, les dijo, ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Una vez más, la respuesta de Jesús les debe haber molestado, pero sobre todo les debe haber dejado perplejos. Seguramente, hermanos, nosotros no somos capaces de imaginarnos la cara de ¿what? ¿Cómo es posible? La estupefacción, el asombro que debe haberles causado este anuncio de Jesús cuando se los dijo allá a sus discípulos. Porque le dijo que todas esas piedras tanto tiempo habían demorado para construirse, para levantarse. A pesar de su enorme tamaño, había algunas que una de esas piedras pesaba como 400 toneladas. ¿Qué? Pues sí, es lo que dice. Imagínense, incluso iban a ser destruidos. Debido a ese esplendor, a la hermosura, al tamaño y la importancia, cualquier judío, hermanos, consideraba que el templo iba a ser tan duradero como el mundo mismo. Pero se estaban equivocando totalmente. Porque todo aquello no era nada sin la presencia de Dios dentro de ese templo. Era un templo seco y vacío, como muchos hay el día de hoy, donde Dios no está presente. Pueden tener lujos, pueden tener grandes cosas,
pueden tener lo mejorcito, el mejor espectáculo, los mejores cantantes, los mejores músicos, lo mejor de todo. Pero si no está Dios dentro de ahí, es un lugar seco y vacío, muerto. Y es lo que pasaba aquí. Porque Jesús mismo lo había denunciado con mucha tristeza. Porque ese lugar había dejado de ser la casa de Dios y se había convertido en una cueva de ladrones dirigida por los líderes religiosos de Israel. Ya no era más un templo. Y aún más, cuando el mismo heredero, el Hijo de Dios, se había presentado en medio de ellos, ¿qué hicieron? Tramaron su muerte. ¿Cómo podía llamarse un templo de Dios? El templo de Dios. Si al Dios mismo lo habían rechazado y habían tramado matarlo. Y todo esto provoca la sentencia de Jesús. Vuestra casa os es dejada desierta, como dice Mateo, que acabamos de leer hace un rato. Aquí hay algunas lecciones prácticas que tenemos que aprender, amados hermanos. La respuesta de Jesús nos obliga a nosotros a hacer algunas reflexiones de utilidad práctica. La verdadera grandeza y la hermosura de una iglesia, entonces, no consiste en sus edificios, sino consiste en su fe, consiste en su obediencia y consiste en la santidad de todos sus integrantes. Eso es. En segundo lugar, las personas religiosas debemos entender que se sienten siempre fuertemente atraídas por los edificios suntuosos, las piedras talladas, los vidrios esplendorosos, la buena música, los ministros bien vestidos y vistiendo pues traje de diseñador, ¿verdad? Trajes resplandecientes, las ceremonias pomposas. Siempre ha sido así. Siempre. Y todas estas cosas muchas veces les hacen pensar que son los requisitos de una verdadera religión, de un verdadero cristianismo. Pero no hay que olvidar que únicamente se trata de formas que externas. Eso es todo. Y que solamente tienen que ver con la sensualidad, es decir, con los sentidos, mas no tienen nada que ver con el corazón. Igualmente, carece de sentidos el ir de peregrinación a lugares que el mundo considera como santos o como sagrados para ver unas ruinas ahí de algunas cosas sobre las que Dios mismo manifestó su completa desaprobación y juicio. Pero muchos van a perder el tiempo. Eso es, a perder el tiempo. Entonces espero que quede claro esta lección. Ahora sigamos avanzando un poquito. El cumplimiento de la profecía. Como toda palabra de Jesús, esta también se cumplió. En el año 67 después de Cristo, los judíos dice que se sublevaron ya contra los romanos y después de una dura campaña, el general Tito, ¿verdad? General romano, ¿qué hizo? Que más tarde llegó a ser emperador, ¿recuerdan? Lo que en Historia Universal nos enseñan eso. Entonces, él sitió la ciudad de Jerusalén y en el año 70 después de Cristo, pues la tomó por completa y destruyó toda la ciudad, incluyendo el templo. Le metió fuego y lo destruyó por completo. Al día de hoy, lo único que queda de todo esos edificios, de todas esas piedras hermosas, de toda esa hermosura, queda el muro de las lamentaciones o el muro de los lamentos. Es todo lo que hay, no hay más. Los discípulos se deberían de haber mostrado preocupados por este anuncio de parte de su maestro. Y creo que escogieron a una delegación para que fuese a hablarlos con Jesús. Versículo 13, mire lo que dice. Vamos ahí. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Si se dan cuenta, escogieron a dos parejas de hermanos. Para ello, a Pedro y Andrés, a Jacobo y a Juan, que pertenecían al círculo pues más íntimo de Jesús. Y lo encontraron a Jesús sentado ahí en la montaña y le preguntaron en privado, ¿verdad? Versículo 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Aquí entre nos, a ver, dinos. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? A ver, Jesús. Estas palabras las conocemos bastante bien, con la que Jesús anuncia por adelantado lo que iba a acontecer en la tierra antes que Él regrese. Pero la pregunta que ha estado siempre en la mente de los hombres ha sido, ¿cuándo van a suceder? ¿O no es cierto? ¿Y cuándo va a ocurrir? Yo recuerdo, tenía 5 años, y yo me acuerdo, tenía 5 años, y que había llegado alguien y les había dicho que no iban a pasar 3 años, porque Cristo ya venía. Wow, entonces durante esos 3 años toda la gente, no, pues vamos a tener que vivir mejor, porque en 3 años viene Cristo, y todos, no, pues ya pasaron un buen, y no vino. Pero siempre la gente dice, ¿cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a suceder? ¿Y por qué? ¿Por qué cree? Por una razón. Porque no le interesa vivir en santidad. Le interesa, si viene en diciembre del año 2015, pues en noviembre yo me pongo a cuentas con el Señor. ¿A poco no? Y si sé que viene el 31 de diciembre, no, pues tal vez el 25, después de pasar Navidad, ya me pongo a cuentas con Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Pues es la mente humana, hermanos, que nos vamos a engañar. Por eso que Jesús, conociéndonos a todos nosotros, Él jamás estimó fechas, pero sí dio señales. Y esas señales, cuando eso ocurra, que podamos nosotros ¿qué? Tener certeza. Lo que dijo es cierto, lo que dijo es verdad, y eso me tiene que llenar de confianza a mí. No cuando viene, sino que me ayuda a mantener que mi fe, me ayuda a mantener mi santidad, me ayuda a apartarme, porque viene Cristo, no sé cuándo, pero lo importante es que esas señales a mí me alertan, a mí me dicen que lo que dijo es cierto, que lo que dijo es verdad, y si eso dijo verdad y se cumplió, que Él viene también es verdad. ¿Sí entendemos? Es que sí tenemos que verlo. No, porque, ¿y cuál le van a enseñar para que podamos saber, para que podamos como empezar a prepararnos? Hermanos, los hombres siempre han estado haciendo estas preguntas durante estos 20 siglos. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder? Y pues no. Cada generación, escúcheme bien, cada generación siempre ha pensado que iba a regresar en su generación. Pablo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la palabra de Pablo? Y luego nosotros, los que estemos vivitos y coleandos, ¿recuerdan? Seremos ¿qué? Transformados. Porque él pensaba que Cristo iba a venir cuando él estaba vivo. O sea, desde ahí ellos ya pensaban, y cada generación, y hasta el día de hoy, esta generación piensa que Cristo viene porque con todas las cosas que vemos, pensamos que viene. Pero nadie sabe hacer con certeza. ¿O sí? ¿No? O sea, todas estas señales, ¿verdad? Que se han observado, muchas veces se cree que de inmediato, no, ya pasó. Acaba de ocurrir el terremoto en Nepal. Un terremoto de 7.8 dividió, ¿no? De oriente a poniente se lo dividió. Qué tremendo, hermanos. Eso fue tremendo. Seguramente los discípulos sentían esa misma curiosidad que nosotros por conocer el futuro, porque así de curiosos somos. ¿O no? ¿No somos curiosos? Pues por naturaleza somos así. Queremos saber, ¿no? A ver, con exactitud, maestro, mira que somos el círculo más íntimo. A ver, ¿en qué fecha van a ocurrir estas cosas? Pero el anuncio de Jesús solamente les proporciona algunas características generales que iba a abarcar este periodo. Nada más, no les dijo fechas, no le adelantó ninguna, tampoco les dio un orden cronológico. ¿Por qué? ¿Para qué digo esto? Para que no pensemos que va a ocurrir en este orden necesariamente. No está ordenado cronológicamente, por si acaso. Porque algunos se ponen a hacer especulaciones, algunos sacan la cuenta, ¿no? Y comienzan a hacer números porque piensan que está en orden cronológico. No es así, no es cierto, ¿no? Entonces, hermanos, esto nos debe a nosotros no decir, no sé, pero yo no vengo solamente por saber una fecha. Yo voy a honrar a Dios porque Él es Dios. Y vean, y sea que venga cuando yo estoy en vida, o sea que venga cuando ya no estoy aquí en la tierra,
yo sé que estaré a su presencia el día que Él venga, porque esas son promesas de la palabra del Señor. Entonces, Jesús quería corregir hasta cierto punto la perspectiva. ¿Cuándo? Porque esa no era la respuesta correcta. Y es lo que hizo el Señor, explicándoles que iba a haber un periodo intermedio entre que se iba y el periodo que venía. Entre el periodo que sería destruido el templo y el periodo que iba a venir. Iba a haber un periodo intermedio, pero ellos no, pensaron que de inmediato iba a ocurrir, ¿no? Y el Señor les ha dicho en muchas ocasiones que Él no iba a establecer su reino inmediatamente, sino que habría un periodo intermedio antes de la segunda venida. Pero ellos como que estaban medio cabeza dura, igual que nosotros a veces, y no entendían esas cosas. Pero en el Evangelio de Lucas lo vemos explicando con detalles. Mire Lucas 21-24. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es profético. Después que se cumplan estos tiempos de los gentiles, será cuando Cristo regrese para establecer su reino. Es decir, estaba hablando de un periodo intermedio. No sé si ustedes captan la idea. Hay un periodo intermedio. Ahora bien, ¿a qué se refiere entonces la expresión tiempo de los gentiles que acabamos de leer? Tal vez podríamos interpretarlo que cuando Jerusalén fue conquistada por los romanos ¿qué son? Pues gentiles, ¿verdad? No son judíos. Entonces Israel había sido, fue dispersado, mejor dicho, entre las naciones. Desde entonces sabemos que la ciudad ha estado siempre bajo control de diferentes potencias gentiles hasta tiempos recientes, año 1948, en que fue restituido y reconocido por las Naciones Unidas como nación, ¿no? Entonces, ahora podemos decir que han conseguido cierto dominio parcial, y este sigue siendo motivo pues de grandes discusiones internacionales. Por lo tanto, si interpretamos tiempo de los gentiles como si fuera el dominio sobre la ciudad de Jerusalén, entonces debemos pensar que antes de que antes de la segunda venida de Cristo, Jerusalén nuevamente va a volver a estar sobre el control total del pueblo de Israel. Algo que parece que Dios ha comenzado a cumplir, pues ya está. Falta la franja de Gaza todavía, en la cual hay muchísima pelea ahí. Pero no sabemos esa parte. Pero hay otra forma, y aquí quiero ir, hay otra forma que tal vez podamos entenderlo, y es como Pablo lo explica en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Su argumento, o el argumento que hace, es que el rechazo de los judíos, a su Mesías, abrió las puertas al reino de Dios a los gentiles. De hecho, en este periodo, ahí está, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, y es bastante conocido este pasaje. Entonces, en este periodo de los gentiles, es el periodo de la iglesia, donde mayoritariamente es gentil la que ocupa el lugar que anteriormente había tenido el pueblo de Israel. Por esto, no va a seguir siendo así indefinidamente. Porque tal como Pablo dice, llegará un momento en que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. Va a llegar el momento que luego todo Israel será salvo. Por lo tanto, en este sentido podemos interpretar el tiempo de los gentiles como el periodo de la iglesia. Porque la iglesia está compuesta mayoritariamente, ¿por qué? Por gentiles, somos usted y yo, ¿no? El cual va a terminar con el arrebatamiento de este pueblo al cielo. Entonces, como Jesús, como buen maestro, está empezando a aclarar este asunto respondiendo de la siguiente manera. Versículo 5, Jesús respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Fíjense la preocupación del maestro. Mirad que nadie os engañe. Entonces está procediendo a explicarles cuáles iban a ser las señales que iban a caracterizar este periodo de tiempo hasta la segunda venida. Pero antes que de eso muestra su interés por sus propios discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Pues también el interés de Jesús, cuando Él dice, mira que nadie se engañe, también esa palabra debe retumbar en los oídos suyos y míos, porque somos discípulos del Maestro. Mirad que nadie os engañe. Ese es el énfasis.
la nota clave y nos damos cuenta que el mensaje comienza y termina con ese énfasis. Aquí dice, mirad, lo cual quiere decir mantener despiertos. Hey, no te duermas. No está hablando físicamente. No te duermas. Mantente despierto. Y la palabra final del pasaje es velad, que quiere decir no os durmáis. Hey, mantente despierto. No te duermas. Dos palabras que simbolizan ¿qué cosa? Lo mismo. Y cuando el Señor repite una cosa dos veces, que eso significa que es muy, pero muy importante. Así que al principio le dice, manténganse despiertos. Y al final le dice, no se duerman. ¿Y se refiere a qué? A todo el tiempo, a toda la edad, hermanos. A todo ese tiempo. Porque aunque los acontecimientos futuros, que no están hablando todavía, iban a ser muy importantes, mucho más importantes eran los discípulos y cómo ellos iban a reaccionar frente a esas cosas. Por eso le dice, cuidado muchachos, no te duermas. Estate atento. Y más adelante Jesús va a indicar que los discípulos tendrían que atravesar tiempos de persecución muy difíciles, de hecho, que les iban a llevar a sufrir mucho. Sin embargo, su primera preocupación, ¿cuál es? Que no fueran engañados. Que no fueran engañados. Si nosotros vemos, hermanos, debemos de agradecer al Señor la gran preocupación de Él. Tal vez quería advertirles de las influencias erróneas que les iban a hacer pensar que cualquier catástrofe que ocurriera ya significaba que venía Cristo. No es el fin del mundo. O que también podría ser de que los falsos maestros iban a introducir falsas enseñanzas muy diferentes a las que enseñaba Jesús. Sea como sea, es evidente que Jesús estaba actuando como un pastor que tiene cuidado de sus ovejas, que tiene cuidado de su rebaño. Notemos, hermanos, este interés en las constantes exhortaciones que hace para estar alertas una y otra vez. En la primera sección que viene a continuación, desde el versículo 6 al 13, Jesús nos ofrece lo que pues podríamos llamar aquellas que no son señales. Es decir, cosas que han engañado a las personas a lo largo de las diferentes épocas, pero no son señales del fin, pero que sí se han manifestado a lo largo de todo este periodo. Algunos han considerado como señales, pero no lo son. ¿Por qué? Porque si se manifestaron vamos a decir, después que Jesús se fue, apenas se comenzaron a manifestar, entonces no vino Cristo, ya pasaron 2000 años, pues no son señales del fin. Pero algunos lo consideran como tal. Así que las que no son señales. Y estoy seguro que usted habrá leído libros o habrá escuchado sermones basados en lo que he llamado las señales de los tiempos, pero no son realmente señales, como deja perfectamente claro Jesús. La primera denominada señal, que muchos consideran algo que marca el fin, dice, la aparición de varios pretendientes religiosos o falsos cristos. Versículo 6 dice, porque vendrán, ¿cuántos? Muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta es una característica que señala el principio, pero no es el fin. Marca toda la época, pero eso no es una señal del fin. Cuando dice vendrán muchos, se refiere a usurpadores que se hacen pasar por Cristo, pero que no lo son y se convierten en impostores y se convierten en anticristos. Se puede tratar de fundadores de religiones, se puede tratar de falsos maestros, se puede tratar de falsos profetas, pero finalmente apuntan a un solo personaje que aparecerá en la historia antes de la venida de Cristo. Y a este se le conoce como el anticristo. La razón de todo esto es muy sencillo. Cuando se rechaza el verdadero Cristo, cuando se rechaza el verdadero Hijo del Dios, entonces hay que forjarse otros Cristos, otros dioses en quien poner la confianza, en quien poner la fe.
Cuando alguien, por ejemplo, no quiere someterse a la sana doctrina, pues se va a someter a la doctrina errónea. Cuando alguien no quiere escuchar el mensaje de verdad, se va a someter al mensaje de mentira. Cuando alguien no quiere ser obediente a la palabra de Dios, se va a obedecer a aquellos que le dan falsedades y mentiras. Así de sencillo. Y en medio de un mundo tan necesitado, no es difícil que consigan adeptos. Porque han creado cristos a su manera, en lugar de someterse al Cristo verdadero. Han creado sus dioses de acuerdo a sus propios pensamientos. Y muchos son acarreados. No, mira, si tú para ser cristiano no necesitas ser tan estricto. No necesitas vivir en santidad todos los días. No, con que vengas a la iglesia, traigas tus diezmos los domingos, con eso ya la hiciste. No interesa si no eres santo, no exageres. Está bien que busques, pero no seas exagerado. Eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Y creen que con eso. Mira, no es necesario que tú le des prioridad. Tú tienes compromisos sociales, cumple con todos tus compromisos. Lo único sí, no te olvides de tu diezmo con el Señor. He escuchado, hermanos. O sea, yo no digo cosas que a mí me han contado. Yo he escuchado personalmente. Más interesados están en el dinero de la pobre gente, de incautos desde luego, que en la salvación de las personas. ¿De qué les sirve? Ya vimos anteriormente, ¿de qué les servía los edificios tan lujosos? ¿De qué les servía que sean las piedras tan hermosas? Si el corazón de ellos no era del Señor, no sirve de nada. Además, todos estos falsos utilizan un lenguaje similar. Sí. Muy similar entre todos, pero también similar a los falsos de los antiguos tiempos. O sea, no han cambiado mucho. Prometen a las personas cosas halagüeñas, pero en ninguna manera van a denunciar su pecado. Tampoco les van a llamar al arrepentimiento, porque si hablan de su pecado, la gente se va y ya no regresa. Porque si le hablas de que tiene que arrepentirse, no, yo le entrego a Cristo este poquito, pero lo demás es para mí. Jamás van a escuchar a uno de estos predicar el juicio de Dios, sino solamente van a hablar bellas palabras que proclaman el amor de Dios. Y todo es amor. Pero ¿sabe qué? Cuidado. Es lo que está diciendo el Señor. Cuidado. Hay un erudito judío cristiano que dice que en el curso de la historia de Israel nada más han aparecido 64 personas diferentes alegando ser el Mesías. Solamente en Israel. Y el otro día veía con mi esposa allá en Discovery que hay otros en todo el mundo que se dicen que son el Cristo. En todo el mundo. Imagínense, añada todos esos, más los 64 que aparecieron en Israel. No, pues son más de 100. 200, no que sé. Que se dicen el Cristo. Pero no creo que necesitemos limitarnos a aquellos que se dicen el Cristo. Cuando el Señor dice, muchos vendrán a engañar. Se levantarán muchos falsos. ¿Sabe qué? Está hablando de aquellos también que no se dicen que son el Cristo, pero dice que vienen en el nombre de Cristo. Que vienen en el nombre de Cristo. Usan una Biblia. Pero ¿sabe qué? No son de Él. Eso no es más que un engaño, dijo el Señor. Y con eso van a descarriarse muchísimos, muchos. Y con cuidado, estar alertas. Asegúrense que el Jesús al que siguen es el Jesús de la Biblia, el Cristo apostólico, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y que dejó ejemplo para que ustedes sigan. Eso estaba diciendo el Señor en otras palabras. Hermanos, pero ahora salieron tantos movimientos. Confiésalo y recíbelo. ¿Dónde está? Decláralo. Átalo. Ata tu bendición. Pacta con Dios. Siembra primero y recibe después cosas, tontería y media. Por eso que el Señor advirtió, cuidado. Todos estos vienen en el nombre de Jesús, pero no tienen el carácter de Jesús. Y son falsos. No aman lo que Dios ama, pero tampoco aborrecen lo que Dios aborrece.
Y esto no es de ahora. Esto se ha dado a lo largo de estos 20 siglos. Para finalizar, les hago recordar un pasaje muy conocido. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no predicamos, no enseñamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús le dirá, bueno, si lo hiciste, predicaste en mi nombre, échate fuera demonios en mi nombre, hiciste milagros en mi nombre, pero yo no te mandé. Es decir, tú no ibas con mi autoridad. Sencillo. Versículo 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y maldad viene de la palabra anomián, que significa, de donde viene la palabra anarquía. Para que tengan una idea, anarquía es el comportamiento de desafío abierto en contra de la ley. Estos abiertamente van en contra de lo que Dios ha establecido. Predicaste en mi nombre, agarraste una Biblia, pero no predicaste mi palabra completa, sino que predicaste a medias, predicaste lo que te convenía para tus propósitos. Predicabas un evangelio sin poder, un evangelio barato, un evangelio sensual, un evangelio lleno de psicología, un evangelio motivacional, un evangelio que no está a la altura de mi nombre. Por eso no te conozco. Y eso te convierte en un hacedor de maldad. Échate fuera, demonios. Hiciste muchos milagros en mi nombre, pero no era para darme la gloria a mí, era para que aparezcan los grandes cartelones, evangelista internacional. Y que cuando te subieras a un púlpito dijeras, yo sané a tantos para la gloria de Dios. Qué ridiculez. Gran evangelista, gran profeta y gran apóstol y grandes, pero el nombre de Dios apenas pequeñito. Lo que más exaltan es su propio nombre. Y el nombre del Señor apenas se mencionan. Y esto te convierte en un hacedor de maldad. Me mencionabas en tus prédicas y en tus canciones para enriquecerte, hacerte famoso, ser una persona de renombre, ser respetado por los demás, sobresalir en la sociedad, pero jamás para poner mi nombre en alto porque te avergonzabas. Y eso te hace un hacedor de maldad. Por eso lo que dice el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero qué diferente, hermanos. Qué diferente a Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Como Dios no es como los hombres, entonces a Él no le podemos impresionar con nuestros logros. No, es que yo quiero impresionar, voy a abrir una misión aquí y luego quiero abrir allá y luego, pero Dios no te mandó, no lo hagas. No vas a impresionar a Dios con eso. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Es lo que pasa. Porque el hombre solamente está mirando lo que sus ojos ven, pero Dios está mirando lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Porque no es la cantidad, porque no es lo espectacular, no es lo destellante, no es lo pomposo, no es lograr los mejores lugares para poder exponer la palabra de Dios. Es estar en la verdadera voluntad de Dios, aunque sea que prediquemos a una sola persona. Hermanos,
No podemos impresionar a Dios con ninguna de las cosas que podamos hacer, con cosas de hombres. Tal vez para los hombres, mira lo que hizo, hace esto, hace aquello y hace lo otro. Y todo el mundo, wow, qué tremendo hombre de Dios. Pero cuando estén en la presencia de Dios, dice, yo no te conozco. No te conozco. Estoy seguro que van a impresionar a muchos hombres, pero jamás van a impresionar al Dios de la gloria, sino que serás evaluado por tu fidelidad. Si tú hiciste poco, pero ese poco fue lo que te mandó el Señor, entonces alégrate, porque te dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que debes guardar siempre en tu corazón.